¿Qué tal, hermanos de Casanova? Este video está preparado en principio para los hermanos de la Iglesia del Señor ahí en Casanova. Estoy en deuda porque había prometido a la hermana Lucrecia y bueno, por H o por B, como dicen comúnmente el refrán, no lo pude preparar, pero bueno, hace un tiempo tengo el deseo de compartir algo, especialmente ahora que estamos en los 180 y pico de días del aislamiento preventivo, obligatorio. No sé cómo estará el ánimo de ustedes y ni también aparte de los hermanos de Casanova que puedan llegar a ver este pequeño mensaje. Puse acá un reloj como para no extenderme mucho, quisiera estar unos 20 minutos más, no más tiempo, si bien son muchas las cosas que quisiera compartir, pero quisiera hablarles francamente, hermanos, acerca de la venida del Señor por su iglesia. Y ustedes saben, yo sé que hay varios de los hermanos más jóvenes y no tan jóvenes que están yendo al seminario y están muy bien preparados en cuanto a los conocimientos de la palabra de Dios, que respecto a la venida del Señor, lo que se conoce como el Día del Señor, hay varias posturas. Y creo que lo que peor podemos hacer los cristianos es en este tiempo, nunca fue bueno, pero en especial ahora, es ponernos a decir yo soy milenario, premilenario, milenario y todo lo demás que nosotros conocemos. Si va a ser antes, después, durante la tribulación, el arrebato de la iglesia, porque algunos hasta se pelean por esto. Lo que yo quería recalcar en este tiempo es no la idea, sino el hecho indiscutido para los que creemos en lo que dice la palabra del Señor, que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Más allá de quien diga que no es antes o en la mitad o después de la tribulación, y hay mucho enojo muchas veces, ¿no? Que cómo va a decir semejante cosa, porque tal texto apoya esto y el otro dice tal texto apoya lo otro. Yo tengo mi propia, entre comillas, postura, pero lo que estoy tranquilo es que el Señor va a venir a buscarnos. Y el tema es estar preparados para que cuando Él venga, no nos encuentre desprevenidos y menos aún dormidos espiritualmente hablando. Yo sí, bueno, en resumidas cuentas, lo que yo creo es que el Señor va a llevarnos a los creyentes antes de que comience el periodo de la tribulación. Pero yo quisiera dejar de lado todas esas ideas, ¿no? o posturas, y leerles directamente de la palabra de Dios todos los textos que, no todos, he buscado mucho, he tomado el trabajo de leerlos y copiarlos para leerlos rápidamente, acerca de que el Señor Jesús realmente vendrá nuevamente. Y ese es el hecho indiscutido, que para los cristianos, para los que pertenecemos de verdad al Señor, los que somos verdaderos hijos de Dios por haber creído en Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, que a raíz de su obra consumada en la cruz y por haber aceptado el sacrificio de Cristo somos salvos, y estaremos para siempre con el Señor. Lo que sostiene nuestra vida espiritual en este tiempo, donde vemos que el cuadro se va armando en el orden mundial, preparándonos y avisándonos de que el Señor puede venir, y de que lo que la Escritura dice es tal cual como está escrito. Yo quisiera leer algunos textos que por ahí uno dice, bueno, pero este es para Israel, este es para la iglesia, este es para lo que sea, que sepamos que el Señor dijo que va a volver. Y cuando Él dijo que va a volver, disculpen que lo diga así, va a volver. Entonces yo separé, por ejemplo, diciendo, ¿qué dijo Jesús acerca de su venida por segunda vez? O sea, después de haber ya venido, obviamente, como vino en el pesebre de Belén. En Juan 14:3 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. En San Mateo, capítulo 24, versículo 27, yo voy a dar lectura a varios textos
No sé si alguno me va a seguir o van a tener la paciencia de escucharme leerlo. No soy muy técnico para que en algún cuadrito aparezcan los textos que voy leyendo, pero voy citando. Mateo 24:27 dice, el Señor mismo, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, recalco, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Siempre recalco la palabra venir. En Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En Mateo 24:50 dice que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Todo esto son palabras del Señor Jesucristo. En Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25:10 dice, pero mientras ellas iban, hablaba de las vírgenes, a comprar vino el esposo, y las que estaban preparados entraron en las bodas y se cerró la puerta. En Mateo 25:13 el Señor dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En 25:19 de Evangelio también de Mateo, en la parábola de los talentos, Jesús dijo, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En Mateo 25:31 dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En Mateo 26:64, al sumo sacerdote, ¿se acuerdan cuando él se tuvo que declarar en el juicio previo a su crucifixión? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y en Lucas 18:8 Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, todo esto que brevemente he descrito son palabras del mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dijeron los ángeles? ¿Se acuerdan? Antes de la ascensión dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando Jesús comenzó a ascender, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero después, ¿qué dijo Pablo? Pablo dice, cuando conmemoramos, cada vez que conmemoramos, celebramos la cena del Señor, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es 1 Corintios 11:26. En 1 Corintios 16:22 el apóstol dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente, esto es una palabra para recalcar, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En 1 Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe, dice el apóstol, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, no lo vamos a leer por amor del tiempo, dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, etcétera, etcétera, y ahí habla de la venida de Cristo. Ahora, y el apóstol Pedro, esto lo decía Pablo, ahora ¿qué dice Pedro? Que cuando venga el tiempo donde pasen muchas cosas como las que están pasando entre nosotros, alguna gente va a venir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Porque desde que nuestros padres durmieron,
todas las cosas siguen igual que antes. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 a 10, dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, dice. ¿Y Juan? ¿Qué dice Juan? Bueno, Juan justamente en su primera carta, el capítulo 2, dice el versículo 28: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, o sea, en su venida, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. En el capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y en Apocalipsis, el mismo Juan escribe: he aquí, en el versículo 11 del capítulo 3, vengo pronto. En capítulo 22, ya terminando la Biblia, dice: he aquí, vengo pronto. Y en 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto. Y lo interesante es que dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y hermanos, indudablemente vivimos un tiempo muy especial. El Señor Jesucristo, terminando el libro Apocalipsis, el versículo 20 dice: el que da testimonio, o mejor dicho, el apóstol Juan, dice de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. Pregunta: ¿estamos preparados realmente? La otra vez comentaba en casa que voy a escribir una carta, y la voy a poner en un lugar así semivisible, porque si el Señor viniera en este momento, creo que, no sé, el caso de ustedes también, y si no lo es tiempo de prepararse, las casas nuestras van a quedar vacías. Y entonces cuando alguien entre, porque van a ver que no hay nadie, a lo mejor algún usurpador que va a ligar de arriba, a lo mejor se van a preguntar: ¿qué es lo que pasó acá realmente? ¿Los secuestraron? ¿Los tiraron al mar? ¿Qué? ¿Vinieron unos marcianos, unos platos voladores? Van a saber qué explicación van a dar, y sería bueno que tengamos una breve explicación de lo que ha sucedido para aquellos que vengan atrás. Así que, hermanos queridos, debemos vivir con la expectativa de que el Señor puede vivir en cualquier momento. Muchas veces a mí me pasa, supongo que, no sé si a ustedes también, que a veces nos olvidamos, ¿no?, de que el Señor puede venir en cualquier momento. No hay que esperar señales, y gracias a Dios que no hay que esperar señales que se cumplan. Ya todo está listo para que el Señor venga, porque creemos en la inminencia del retorno de Cristo por su iglesia, que puede venir, como dice la palabra, así como ladrón en la noche, y aquel día no debería sorprendernos como ladrón. Yo cuando escuchaba y era pibe los mensajes del hermano Eugenio Ganchú que hablaban de acerca de la venida de Cristo, temblaba porque no estaba seguro de mi salvación. Y el alcance de la salvación ahora está a manos de todos nosotros. Si alguien no conoce a Cristo, asegurar nuestra cuenta, nuestro corazón delante de Dios, porque Él nos ama y va a venir a buscarnos para que estemos para siempre con Él. Es una bendita esperanza. ¿Vieron cuando dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Y no solo esto, sino que nos gloriamos también en las tribulaciones, y ahí habla acerca de la esperanza que tenemos nosotros, ¿no? Nos gloriamos para no ser falto en la interpretación y en no leer exactamente el texto, porque por ahí me estoy salteando algo. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, y ahí dice lo que producen las tribulaciones. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, cuando venga el Señor Jesucristo a buscarnos y estemos para siempre en su presencia, esa debe ser nuestra gloria, esa debe ser nuestra ciertísima esperanza. Y aquellos que nos precedieron, en partir de este mundo por el llamado del Señor y pertenecieron al Señor, y son nuestros hermanos que estuvieron antes de nosotros, qué bendita es esta esperanza de encontrarnos cara a cara, no solo con el Señor, sino también con los que nos antecedieron en las filas del cristianismo.
Y mientras tanto, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Yo he escuchado muchas veces qué va a ocurrir, preguntando a los hermanos, y también yo me pregunto, ¿qué va a ocurrir después de este encierro, después de esta pandemia? Quizá la pregunta que debemos hacernos es qué vamos a seguir haciendo mientras estemos en medio de la pandemia. Yo sé que cuando, entre comillas, retornemos a alguna relativa normalidad, algunos dicen que no va a ser la misma de antes, la Iglesia debe tener una estrategia seguramente muy distinta en cuanto a la evangelización. Quizá esta pandemia sirvió o sirve para demostrar o ponernos a nosotros en claro qué son las cosas importantes que deben mover a la Iglesia de Cristo en este tiempo. El otro día escuché un mensaje de un pastor mexicano en el Congreso de ABA. Él dijo algo muy interesante que creo que todos lo sabemos, que la Iglesia del Señor Jesucristo tuvo sus comienzos, su labor, no encerrada en templos, sino en las calles y con las necesidades de la gente. Y es muy cierto, después de no sé qué siglos se empezaron a construir los templos y todo lo demás, grandes templos, catedrales, etcétera, etcétera, y toda la actividad fuerte de la iglesia está centrada en el edificio del templo, que es muy necesario. Obviamente tenemos que tener un lugar, todos añoramos ese abrazo, yo creo que ustedes también, hermano, del hermano allí con otro hermano en la congregación, darnos la bienvenida, mirarnos a los ojos. No hay nada como el contacto personal. Ya estamos un poco cansados, seguramente no quiero cansarles más con estos videos, estas reuniones virtuales, pero gracias a Dios que tenemos esto. Imagínense si hubiera ocurrido esto antes de que tengamos a disposición esta tecnología. Pero el ósculo santo, hermanos, no se puede dar virtualmente. El abrazo fraterno, y hay muchas cuestiones gestuales de acercamiento físico que son irreemplazables. Pero hermanos, miren, si apareciera antes de que termine esta pandemia, aparezca otra cosa rara que no nos permita reunirnos. ¿Qué va a pasar con mi fe? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Una prima mía que estaba de misionera en Paraguay, en el fondo allá en el Chaco paraguayo, decía, ahora se van a ver bien los que son verdaderos hijos de Dios. No es solamente el culto, sino toda nuestra vida cristiana depende de nuestra relación personal con el Señor, obviamente a través del contacto como lo tenemos ahora en estos videos, pero por sobre todo el contacto pleno con el Señor y ser de bendición aún en medio de este lío que estamos viviendo. No les voy a cuestionar, hermanos, solamente les voy a preguntar, porque me lo pregunto a mí, ¿qué hice yo en medio de la pandemia para ser de bendición a los demás? ¿A cuántos he llamado para alentarles? ¿A cuántos he llamado una palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo? Y algunos hasta ahora sí se abrió un poco para llevarles algo a la gente que no tiene para comer o cualquier otra necesidad. Yo, hermanos, aprovecho esta oportunidad, hermanos queridos de Casanova, porque ustedes saben, yo soy un trabajador independiente y en su momento estuve sin trabajar bastante tiempo y necesitaba, vinieron de parte de ustedes, de Casanova, llamaron hermanos para ofrecerme ayuda y yo, hermanos, valoro eso como un hecho consumado. Agradecí el gesto y después le dije, no me hace falta, seguramente otro, igual mandaron una ayuda. Y yo de todo corazón me siento deudor, ¿no? Porque realmente veo el corazón generoso, que es mucho más generoso el de ustedes que el mío. Pero qué bendición, hermanos, ser de bendición aun cuando la estamos pasando mal. Y gracias a ustedes, hermanos, por su preocupación, y el Señor, yo lo creo de todo corazón, les va a bendecir y les va a recompensar. Gracias a Dios por la iglesia del Señor en todos los lugares del mundo, pero específicamente a ustedes, hermanos queridos de Casanova. Oren por los hermanos que le están liderando. Oren por los hermanos fieles y también oremos por los que en este tiempo se están enfriando y apartando del Señor. No sabemos qué va a pasar si se abren los templos. Hay señales de que algunos templos ya se están abriendo, reuniones de 20 personas, etcétera, etcétera. Pero el culto, hermanos, no lo es todo. La actividad intratemplo no lo es todo. Debemos ser hijos de Dios y sal y luz fuera de las paredes del templo, de los lugares de reunión. Y mientras tanto, el tiempo se me va, quise decir 20 minutos, hay 5 características, según el apóstol Juan, 5 características de la esperanza del cristiano en cuanto al retorno de Cristo. Y yo quisiera
como no hay tiempo para mencionar todos, solamente una de las características mencionarles. Es en la carta del apóstol Juan, el capítulo número 2, versículo 28, que lo leímos hace un rato. Dice: ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esta es una palabra que a mí mucho me llamó la atención, la palabra permanecer. Los que cantamos, los que peinamos canas, y los que ya no tienen ni siquiera el cabello y muestra la edad que tenemos, cantábamos antes mucho el himno que decía: para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Y el estribillo decía: permanecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. En otras versiones lo busqué mucho este himno en YouTube, y salta generalmente, en vez de permanecer, la palabra obedecer. Y en realidad, en el contexto de la palabra de Dios, la permanencia del Hijo de Dios es justamente la obediencia a Dios. Ustedes saben que son muchos los que están formando parte de las filas de la iglesia, entre comillas, evangélica. Pero yo, sin ánimo de poner en duda a nadie, la pregunta es: ¿todos los que están dentro de las iglesias son del Señor? ¿Son creyentes genuinos? La palabra de Dios es muy contundente y clara. Dice que aquel que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando él le dijo: ¿cómo un hombre viejo puede nacer metiéndose otra vez en el vientre de su madre? La respuesta de Jesús fue clara: el que no naciere de nuevo, en términos espirituales, no puede entrar en el reino de Dios. Permanecer habla de perseverar en la fe. Esto no habla de hacer obras para ganarse la salvación, sino de que una de las señales de que nuestra esperanza es verdadera en cuanto al regreso del Señor Jesús se manifiesta en que no se abandona al Señor aún en medio de las dificultades. Es permanecer, es estar realmente en la fe de la salvación genuina en Cristo. ¿Se acuerdan San Juan capítulo 15, donde Jesús habla acerca de la vid y los pámpanos? Dice: separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece lleva mucho fruto, y uno de esos frutos justamente es la permanencia. El apóstol Pablo, a este hecho de permanecer, ¿saben cómo lo llama en 2 Timoteo 4:8? Dice: amar su venida. Y dijo que quienes mantienen vivo ese amor al Señor serán coronados con la justicia eterna en el cielo. Corona era la guirnalda que usaban los vencedores en los juegos atléticos, y también las personas que eran de eminencia. Los creyentes reciben la justicia. Puede significar que recibiremos la corona de justicia que recibiremos cuando Cristo venga, la corona de justicia, de la justicia de Cristo imputada a nosotros. Pero también puede ser que al terminar la lucha recibirá el cristiano la justicia perfecta de Cristo en la glorificación al entrar al cielo. Eso significa, ¿se acuerdan cuando hay un pasaje que dice: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es? Permanecer en Cristo significa quedarse y persistir. Estar firme en Cristo es el que garantiza la esperanza de cada creyente. La permanencia es algo imperativo. ¿Se acuerdan? En Filipenses 2:12 dice: ocupaos y trabajar en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse es trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. No es ganarse la salvación por obra. Es responsabilidad del creyente obedecer, sí, en el proceso de santificación. Hermanos, me anoto primero en la lista de los que todavía Dios no ha terminado la obra. Siempre me gusta citar: si ténganme paciencia, les pido a los hermanos ustedes que están mirando, porque Dios todavía no ha terminado conmigo. Y hay muchos pasajes que nos hablan de cómo, cuando hemos conocido a Cristo, comenzó ese proceso de santificación. Si bien somos santos posicionalmente a través de Cristo, el Señor nos mira como hijos santos de Dios. ¿Se acuerdan? Para citar el ejemplo de los Corintios, en la primera carta, Pablo empieza la carta diciendo a los santos
de Corinto y la iglesia era un desastre, ¿no es cierto? Pero después él va poniendo en orden las cosas y llamando a los creyentes a ser transformados justamente a la imagen de su amado Hijo. Y eso requiere constancia, perseverancia, entre comillas, permanencia. Viene a mi mente, para citar solo un caso, cuando el apóstol escribe su carta a los Colosenses, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad a Cristo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y saben, a veces uno se pregunta: ¿cómo hago yo para permanecer en Cristo? Les voy a dar una recetita, disculpen la expresión poco teológica, ¿no? Y a mí este texto hasta no me gusta usar la palabra me encanta, porque habla como de un encantamiento místico. Me agrada sobremanera, me gusta mucho lo que Pablo escribió, porque es una receta maravillosa para aquel que dice: ¿dónde está en el proceso de santificación o en la permanencia en la fe de uno? ¿Cuál es la parte de Dios y cuál es la parte nuestra? Pablo lo sintetiza magistralmente en Colosenses 1:29. Dice, 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es el equilibrio cristiano. ¿Qué significa? Trabajo, acá cuando dice por lo cual también trabajo, Colosenses 1:29, es esfuerzo constante hasta quedar exhausto. Es nuestra parte. No es fácil, hermanos. No es un texto bíblico, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Pero después dice, fíjense, luchando según la potencia de Él. Luchando significa agonizar. Es el esfuerzo requerido para competir en un certamen atlético. Pero a la vez, dice, la lucha resultaba eficaz, evidenciada en buenos resultados espirituales y eternos. Era algo, dice, fíjense, la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios hacía en Pablo, en él y a través de él, la obra. Pero también Pablo tenía que poner de su parte. En luchas, ¿se acuerdan allí en naufragios? Él tenía que ir a tomarse esos barcos. No esperaba que venga el colectivo de la línea 188, lo lleve y lo deposite en el lugar donde él tenía que ir. Él tenía que ir a comprarse el boleto, tenía que hacer el viaje, hablar con el capitán, hablar con la gente, buscarse un lugar donde hospedarse. Y después Dios añadía a su esfuerzo y por su poder y por el conocimiento de la palabra de Dios del apóstol Pablo, la maravillosa obra la maravillosa obra de Dios por el Espíritu Santo en el corazón de Pablo, que lo transformó en un hombre admirable como el que fue. Y hermanos, estamos en el mes de la Biblia y voy terminando, ya me paso 5 minutos. Es el mes donde nosotros tenemos, si hablamos de la pandemia, ¿qué podemos hacer en la pandemia? Es compartir la palabra de Dios. ¿Cuánta gente necesita la palabra de Dios, que tiene toda la autoridad? Es esa espada que penetra y discierne, es un martillo que golpea, es un fuego que quema las impurezas, es una palabra que lleva salvación y trae vida. Mis palabras son verdad y son vida, dijo el Señor. Qué maravilla, hermanos queridos, nosotros estamos en el grupo de aquellos que realmente hemos conocido al Señor. Y dice, fíjense, en 1 Corintios 15:10, dice, cuando Él se manifieste en su venida, pronuncia el apóstol Juan diciendo, para que cuando Él venga tengamos nosotros confianza en su venida. La palabra confianza significa un pronunciamiento denodado. ¿Vieron cuando uno está seguro de algo? Bueno, ¿por qué esa confianza? Porque nosotros permanecemos en su amor, permanecemos en su verdad, permanecemos en la palabra, permanecemos en la comunión. Permanecer y confiar en Jesús es la regla marcada, como les dije antes, para andar en la luz. Y los que abandonan, muchos de los que abandonan, son, como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero no todos los que a veces se enfrían es porque se han perdido, sino sencillamente han desviado el camino, y es nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo, queridos. Una de las cosas que podemos hacer en medio de la pandemia es agarrar el teléfono y llamar a aquel que se ha enfriado, a aquel que por cualquier otro motivo, mejor no juzgar, no condenar, decirle, ¿qué te pasa, querido hermano? Estoy orando por vos.
y decirle, ahora si hay posibilidades podamos hasta acercarnos y hacer una oración con él, una oración telefónica, y prepararnos juntos para la venida del Señor Jesucristo. Ustedes saben, en la parábola de las semillas que sembraba el sembrador, dice que una semilla cayó entre espinas, otra cayó entre piedras, otra cayó junto al camino, pero hay algunos que fueron sembrados en buena tierra y dieron fruto para la gloria de su nombre. ¿Qué pasó? Todos escucharon la palabra. A lo mejor usted está escuchando la palabra. ¿Y cómo es su terreno? El terreno es su corazón. El deseo de Dios es que usted en esta mañana pueda abrir su corazón a Cristo, ser aquello que germina la palabra de Dios y trae fruto para vida eterna. Pero hay muchos que están en el templo años y años y años, y yo no soy Dios ni nadie es para juzgar a nadie, pero no le han abierto sinceramente la puerta al corazón al Señor. Los afanes de la vida lo han ahogado, la superficialidad, la emoción. La iglesia, hermanos, no es un lugar solo para ir. Está muy bueno sentirse bien. Yo cada vez que voy a Casanova me siento re bien. Pero saben que antes de sentirme bien tengo que sentirme mal por mis pecados, aceptar a Cristo en mi corazón, y ahí comienza realmente la vida cristiana a traer los frutos que Dios espera que traigan nosotros. Por eso, queridos hermanos, renovemos nuestras fuerzas, trabajemos en medio de la pandemia y sea como sea que se abran las puertas de, digamos, post pandemia, que la iglesia pueda tener a ver cómo decirles, el discernimiento para saber cómo actuar frente, entre comillas, al nuevo mundo que nos espera. Nos queda poco tiempo, y saben, hay uno que sabe que le queda muy poco tiempo y está desplegando toda su artillería, es el Satanás, el enemigo de nuestras almas. Pero, hermano, nosotros estamos en manos del Todopoderoso Señor. Así que, si hermano querido estás desanimado, la venida del Señor Jesucristo tiene que animarte a que tú permanezcas en Él. Si por algún motivo caíste en el camino, Él dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo no hay ni uno, pero el que fue justificado por Cristo es justo, declarado por Dios. Y el Señor no nos quiere a mitad de camino, nos quiere caminando en su senda, esperando su regreso por nosotros. Ese es el aspecto, el número 1, de acerca de la esperanza, de las 5 características del que tiene la esperanza de la venida de Cristo. Permanecer. Hay otros 4 puntos, pero bueno, lo dejamos para más adelante. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga. Gracias por la paciencia. Les confieso, hermanos, me cuesta hablar frente a este aparato. Hasta me da miedo mirarlo. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y hay que tomar coraje y hablar como si ustedes me estuvieran mirando en vivo en esta hora. Hermanos queridos, ahí la palabra de Dios nos da muchísimos consejos. Yo no soy quien en esta hora porque no hay tiempo para hacerlo. Podemos estar plenamente ocupados en su obra, aún en medio de este encierro. Gracias por sus oraciones. Oremos los unos por los otros. Y como dice la palabra de Dios, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.